Entonces, ¿cómo hay que ver? Esta es mi capital. Mi pregunta es la siguiente, profe. Me la he hecho yo solo y la he hecho en otros lugares y ahora se la hago a usted. ¿Por qué será que nosotros los humanos tenemos esa tendencia desde los albores de la humanidad misma a crear ídolos, imágenes, a adorarlos a personas, animales y cosas? El clima, los fenómenos naturales los hemos adorado. ¿Cuál es esa inclinación? ¿Por qué? ¿Será una necesidad psicológica de seguridad o de algo? Nos creamos dioses, nos hacemos dioses. El hombre crió a su Dios. Todo el tiempo. Becerros de oro. El dinero es un gran ídolo. En eso tienen razón los cristianos de izquierda. Pero lo que es malo no es el dinero, sino el amor al dinero. Hay una respuesta bíblica y es breve, por suerte. No, hay una respuesta bíblica que es breve. Y va en camino de la respuesta de Luis, ¿no? El que no conoce a Dios, ante cualquier piedra se arrodilla, ¿okay? Se hace un ídolo de cualquier cosa. Tu pregunta es muy válida, es ¿por qué esa tendencia? La respuesta bíblica es porque hemos sido creados para adorar. Hemos sido creados con hambre de adoración. Ahora bien, tenemos una ruptura en la historia que es el pecado de Adán y Eva, que nos desconectó de nuestro objeto de adoración natural para el que fuimos creados y tal. Pero seguimos con el ansia de absoluto. ¿Okay? Nos sentimos encerrados en la cárcel de la finitud. ¿Okay? Esa es una frase que no es mía, creo que es de este señor, el existencialista cristiano. ¿Cómo dijo esa palabra, no? Que nosotros nos sentimos encerrados en la cárcel de nuestra finitud. O sea, sentimos la incomunicación con Dios, sentimos la falta de que nos hace falta tener a Dios cara a cara, pero eso en esta vida no lo vamos a tener. Ya se nos prometió para después de esta vida ver a Dios cara a cara. Pero esa necesidad tenemos porque hemos sido creados para eso, para adorar. ¿Okay? Esa respuesta es bíblica y expresada de esta manera tampoco es mía, es Agustín de Hipona, que se hizo la misma pregunta. ¿Okay? ¿Por qué a esa tendencia a adorar al César? ¿Okay? ¿Quién es el César? Un socotroco como vos y yo, no es ninguna deidad, pero sin embargo tendemos a hacerlo divinidad. ¿Okay? Espérate. Nos volvemos dioses, ¿no? Sí. Relacionado al mismo tema, yo hablaba con algunos católicos y ellos decían que ellos quizá adoran o le piden, pero que interceda únicamente. Sí, pero eso es correcto, ¿okay? Porque la doctrina católica enseña que la iglesia somos todos, incluyendo nuestros ancestros que ya están cara a cara con Dios y que tenemos con ellos una comunidad. Entonces, si nosotros le pedimos a fulanito que interceda, fulanito está vivo, y le podemos pedir también a Santa María que interceda o San Fulano. Esa es la explicación. Tomás de Aquino. O sea, en otras palabras, tampoco es válido. Ya va, un momentito. Yo dije que esa es la explicación católica. Sí, Los santos difuntos, esa es la expresión, dice la doctrina católica que pueden interceder ante Dios con más eficacia que nosotros porque ellos tienen a Dios cara a cara.
ahí está la diferencia, porque los evangélicos siempre dicen, que interceda fulanita, la menganita es ministra de intercesión, bla, bla, bla. ¿Okay? Entonces piden la intercesión de fieles vivos y no la intercesión de fieles difuntos. Mientras que la Iglesia Católica en su doctrina tiene este asunto. Ahora, ¿qué creo yo? Yo no creo, yo no soy católico romano, definitivamente, yo no creo mucho. Ahora los anglicanos sí, ¿eh? Lo que pasa es que los anglicanos tenemos la alta iglesia, la iglesia baja. La alta iglesia es la filocatólica y la baja es la filoevangélica. Entonces la alta sí tiene incluso rosario, hay un rosario y hay un santoral y hay un día de los santos y tal. Pero eso es en la alta iglesia anglicana. ¿Ok? La baja no. La baja es parecida a los evangélicos. Y yo, personalmente, como Luis, ni muy alta ni muy baja. Le preguntaban a Luis la misma pregunta que nos hacen a todos los anglicanos. ¿Y usted personalmente pertenece a la alta o a la baja? Entonces Luis decía, ni muy alta ni muy baja. Dale, Soraya. Acerca de lo que preguntó aquí el amigo. Dice la Biblia que nada impuro entrará y que no hay bajo, no hay nada que interceda delante de Dios, porque la oración es directa. Un único mediador, sí. Exacto, es el único mediador. A mí me gusta esa doctrina. Exacto, entonces, ¿qué es lo que sucede? En eso yo soy de la baja. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Yo creo que aquí es tener las cosas más claras, ¿verdad? No en el sentido de... Yo creo que cada quien aquí tiene una perspectiva de Dios, de Cristo, de Jehová, de todo. Pero hay una situación que la Biblia dice, y es clara, ¿verdad? Entonces, y dice que nadie se pierde en el camino cuando usted lo ha recorrido. Dos, la Biblia es clara, que nadie intercede al Padre si no es por él, ¿verdad? Es lo único que no, perdón. La fórmula bíblica dice, nadie, sin que el Padre lo traiga, nadie viene a mí. Y por un lado. Y por otro lado es, una vez que el Padre te llevó, tienes que entender que te trajo al único mediador, que no hay otro hombre. Entonces, ahora, fíjate, para los que nos están escuchando, nosotros decimos que somos la Academia Cristiana de Ciencias Políticas y que las diferencias teológicas no nos separan. Pero eso no quiere decir que expongamos cuáles son. Yo me he pasado mucho tiempo en la Academia Cristiana de Ciencias Políticas explicando cuáles son las diferencias entre los cristianos para que entendamos qué es lo que nos separa. Eso no significa que nos vamos a poner de acuerdo si vamos 1000 o 500 años, no nos vamos a poner de acuerdo. Pero en una cosa tenemos que estar de acuerdo y por eso no escondemos debajo de la alfombra la diferencia. Y aunque algunas veces no tienen mucho que ver con asuntos políticos, aunque ciertos teólogos conservadores, los cuales yo confío mucho, me van a decir, mira, todo tiene... O sea, si vos hablas de la Trinidad, ¿ok? Si vos sos cristiano trinitario, hablas de la Trinidad, eso tiene clarísimas implicaciones políticas. ¿Okay? ¿Y cuáles son? Hay que explicarlas. Bueno, que nosotros los cristianos no somos así como los anarquistas, individualistas, acérrimos, anti cualquier cosa que sea colectiva. Porque nuestro Dios es colectivo, o sea, o tiene aspecto, es triuno. Es el Dios triuno, es uno y es trino, ¿ok? Entonces eso nos separa de los individualistas, randistas, rothbardianos y todo eso, nos separa mucho. Nosotros tenemos un amigo que se llama John Covey, es un gringo que es bautista y es anarquista y tiene unos enredos terribles en la cabeza. Hace una semana él está preso. ¿Bien? Lo echamos de unos cuantos grupos WhatsApp porque dale con el anarquismo ese, ¿verdad? Medio loco.
Y está preso porque en Chile, en Reñaca, hubo una de esas manifestaciones que hacen, que el que no baila no pasa, ese tipo de cosas, y él sacó una pistola y disparó al grueso, disparó a la multitud, no disparó a nadie en especial, pero le dio en la pierna a uno de los tilingos incendiarios de eso y está preso. Entonces, los pensamientos teológicos tienen consecuencias políticas y en función de sus pensamientos políticos y creencias y convicciones políticas, muchas de ellas basadas en doctrinas cristianas de pensamientos, teologías distintas, te llevan a actuar. Vos actúas como piensas, ¿okay? Y piensas como crees. Entonces sacó una pistola y está preso en Reñaca. Ajá, Jorge. Yo tengo varias preguntas y algunos comentarios. Bueno, nosotros los católicos romanos hemos dicho que nosotros no adoramos con el tema de las imágenes y con el tema de los santos, ¿no? Decimos y sostenemos que veneramos. Sí, la Tria Idulia y todo. Que es diferente, ¿verdad? Ahora, ese es como un comentario a este tema de si buscamos otros dioses o no. Tengo una pregunta. El profe ha dicho que los tres valores asociados a la derecha es orden, justicia y libertad. Yo creo que ya se la he hecho en otro momento. ¿Dónde queda la verdad? Porque la verdad, sí. La verdad es la luz que ilumina tanto lo que es orden, como lo que es justicia y como lo que es libertad. Si no fuera por la verdad, estaríamos a oscuras sobre esos tres conceptos. Ok. Sí, porque me llama la atención porque, bueno, Jesús dice que es el camino, la verdad y la vida. Sí, y bueno, entiendo que el valor de la verdad es un valor importante. Bueno, André Froissart, que es un autor católico francés, dice que la fórmula yo soy el camino, la verdad y la vida significa yo soy la realidad. Yo soy la verdad. Okay. El camino, la verdad y la André Froissart. Y entonces es un escritor católico francés. Que escribe muy en la onda con Luis, ¿okay? Muy en la onda con Luis, porque a mí me gusta mostrar cuáles son las diferencias entre los católicos y los no católicos romanos, y los evangélicos sobre todo y tal, porque yo soy de los que piensan como los antiguos santos que pensaban en lo esencial unidad. En las diferencias, tolerancia y en todo, caridad. ¿Okay? ¿Qué quiere decir en las diferencias, tolerancia? Que las diferencias entre católicos y evangélicos no son tan importantes como muchos creen. Y ahora les ha dado a ciertos protestantes, presbiterianos, reformados, y tal, ponerse a pelear con todos los otros protestantes que no son presbiterianos, reformados. Eso se llama sectarismo. Entonces, a mí me preguntan, ¿y usted es ecuménico? No sé en qué sentido usted usa esa palabra, así que no sé si soy o no soy ecuménico en su criterio, pero lo que no soy es sectario. Y los anglicanos tenemos una tradición de antisectarismo muy marcada. Y esa es una de las razones por las que yo soy anglicano, que no nos gusta el sectarismo. El sectarismo es separación. Claro, es marcar la diferencia. O sea que eso ha creado división de Por supuesto, por subdivisión dentro. Hay más divisiones que de la iglesia que de niños felices. Profe, dijo unidad en lo qué, en lo común, unidad en lo esencial. En lo que no es esencial, o sea, en lo adiafórico, libertad. O sea, cada uno, por eso yo digo,
yo prefiero la doctrina anglicana en este otro punto, pero vos podés, es una cuestión de preferencia personal. Me van a perdonar los sectarios, ¿ok? Pero es una cuestión de diferencias que no son tan graves cuando no son en temas esenciales. Si son en temas esenciales, sí, pero si no, no. A ver, ¿qué más? En lo adiafórico, libertad, y en lo caridad, ¿qué dijo? Caridad. En todo, o sea, en todo, caridad. Ok, Jorge tenía ahí... Caridad en todo. Caridad, en todo, caridad. Exacto. En lo esencial, unidad. En lo adiafórico, libertad, en el sentido de que, bueno, yo prefiero esta doctrina antes que esta otra. ¿Es una religión falsa, profe? Ya va. Una cosa importante en esto del sectarismo, es esto, mira, durante todo un milenio, el primer milenio, estamos ahora en el tercer milenio de la era cristiana, en el primero no había estas divisiones doctrinarias, porque se reunían las iglesias de todas las partes del Eurasia y África, el norte de África y tal, se reunían en concilios y entonces resolvían sus diferencias, ¿ok? Pero no siempre se ponían de acuerdo en todos los puntos. Entonces, cuando había acuerdo en ciertos puntos, se firmaba un documento y si no, no se firmaba nada. Y cada iglesia de Asia, de África y de Europa tenía cierta flexibilidad en cuanto a la adhesión a esto o a la otra doctrina, porque las iglesias del primer milenio estaban divididas, pero no por doctrina, sino por países. Ahí está la importancia, estaban los patriarcados, las diócesis, tal o cual lugar. En África del Norte había como 5, desde un extremo al otro de África del Norte. Esas eran las de ya va. Esas eran las de Asia Menor, pero ahí faltan las de que hicieron después. ¿Ok? Apocalipsis es un libro, o Revelación es un libro de más o menos año 68. ¿Ok? 68. Quiere decir que el cristianismo estaba confinado al Asia Oriental, Turquía, Calcedonia, Tesalónica, todo eso. Asia Oriental, no había todavía África, más o menos había Europa, pero más que nada Panonia, que es lo que es Yugoslavia ahora y tal. ¿Okay? Y muchas de esas naciones desaparecieron, se juntaron, se separaron. Por eso, una de las primeras cosas que me enseñaron a mí los jesuitas, yo no tendría que ser tan desconsiderado con los jesuitas. Muy yuca. ¿Qué yuca? Muy yuca, muy duro. Fue lo siguiente, y me acordé por el tema de Guatemala inmortal. Una de las primeras cosas que me enseñaron es que las naciones no son inmortales, no tienen vida eterna las naciones. Por eso me decían, bueno, y sí, ¿cuántas naciones? Revise usted un atlas de historia, geografía histórica, esa es la expresión correcta. ¿Cuántas naciones no han desaparecido? Han desaparecido. La nación Panonia, por ejemplo, que es una parte que es por donde es Yugoslavia, más o menos. ¿Okay? Macedonia es una parte es Turquía, otra parte es Grecia, pero la nación Macedonia desapareció. ¿Okay? Entonces, no hay Guatemala inmortal, no hay ningún. Se ve mala teología tienen las Bueno, es que eso lo dice nuestro himno nacional. ¿y quién hizo Es ese un extracto del himno nacional. Guatemala, tu nombre inmortal. Cierto, ya me había olvidado, yo me sabía de memoria el himno. Que es muy lindo, no voy a decir que no, es verdad. Pero no me acordaba. Extracto del himno nacional. A ver, Zoraida, que es la... Es la invitada. Profe, yo quiero que me explique el primer testimonio porque ya no vine para ver
si capto el primero, el segundo y tercero para... El primero es el que te indican en las iglesias siempre. Vos tienes que contar lo que Dios hizo en tu vida. Okay. Ese es el uno. El dos es el que te ponen cuando se ponen legalistas, que vos andás, mirá, tenés la falda más corta, vos, ¿y por qué pantalones vos? Ese, qué mal testimonio. Entonces, ese es el testimonio 2. Y el 3, cuando dice, predique el evangelio del reino para testimonio. Eso está en la Gran Comisión. Ese es el 3. Para constancia. Exacto, para que consten actos. Ajá, dale. Porque como dice que dice la Biblia, ser testimonio del reino, ¿verdad? Ahora bien, yo pienso que también tendríamos que ver en dónde crecimos, dónde vivimos, cómo nos formaron. ¿Por qué? Porque para mí puede ser pecado, pero para otro estado no es pecado, ¿entiendes? Pero para otro, y para otro país no, o otro continente no es pecado, ¿me entiendes? Entonces yo pienso que en el testimonio sí tiene que no me queda muy claro, porque si yo voy a hacer testimonio de lo que yo antes fui, porque hasta que yo reconozco a Dios con que tiempo y me arrepiento, mi testimonio va a ser lo que ya no hago, porque estoy reconociendo que soy nueva criatura. Sí, lo que no haces o estás luchando y tratando por no hacer. Eso no quiere decir que no caigas en pecado en algún momento. Claro, no, estamos todos. Estamos en guerra contra el pecado. Exactamente. Lo que pasa es que vos, la nueva criatura, no es que deje de pecar. La nueva criatura es que el pecado le molesta. Cosa que antes no. Sí. Antes con toda tranquilidad. Así es. Teníamos 3 mujeres, bueno, los que podían. Ahora no, ahora tenemos que tener una sola. Sí, exactamente. Ese, sí, claro, ese es un testimonio, sí, correcto. Pero ojo con el relativismo cultural. O sea, pecado es lo que Dios dice que es pecado, no lo que este pueblo dice y tal. Por eso esa barbaridad, ahora le voy a caer a los católicos, esa barbaridad de que hicieron con el sínodo de la Amazonia. ¡Qué cosa más horrenda! Menos mal que esta vez no se lo dejan pasar. Ahora hay una rama conservadora en la Iglesia Católica Romana y muestra los dientes, como dirían. ¿Y qué, perdón? Muestra los dientes. Y denuncia la idolatría de llevar la Pachamama, el paganismo y arrodillarse ante ídolos paganos. En Roma y el Vaticano, la figura el Vaticano, el mero, entonces ahí llevaron un... no, eso es totalmente inaceptable. Totalmente inaceptable. Pero entonces no, eso no es de ahora, eso viene de cuando yo estudiaba con los jesuitas, eran todos comunistas, empezando por Bergoglio, y ya estaban con el tema de no, pero es que el evangelio tiene que incordiarse en la cultura. Yo tenía en el secundario, está en tercer año del secundario con los jesuitas, y me acuerdo de la palabra, es que el evangelio tiene que incordiarse en la cultura. Y yo, como era un chibolo, yo me lo creí. Posteriormente descubrí que no, porque el cristianismo es una religión universal, como las 3 grandes religiones monoteístas o abrámicas, o sea, el judaísmo, el cristianismo y el islamismo. Y resulta que ninguna de las 3 terminan de tragarse eso de que es universal. Los judíos siguen creyendo que no, que el judaísmo, claro, y han reemplazado el judaísmo de la Torá por el judaísmo sionista. Claro, talmudista. De ahí viene el sionismo. Y los cristianos haciendo esta barbaridad que hicieron el Vaticano. Y lo islámico confundiendo islamismo con ismailismo, o sea, los árabes. Entonces no terminan de cuadrar, que son religiones universales.
Son revelaciones de Dios para la raza humana y no para esta o la otra nación. Y las demás religiones que hay en el mundo no serían religiones falsas, profe. Por supuesto, porque ese es un primer criterio de falsedad. Que la etnicidad, Y no o sea, tiene la verdad. ídolos locales, ¿ok? Como era antes de la revelación a Moisés. Así es. Y yo diría antes de Moisés. Abraham, Isaac y Jacob. Abraham, Isaac y Jacob se les hizo saber que ellos iban a tener un Dios que era el Dios de la creación, autor de la creación. No era un mero diosesillo local, como era lo habitual, ¿okay? Y relacionado con los muertos. Por eso, una de las razones por las cuales los protestantes les caemos a los católicos con el asunto de las oraciones a los muertos es que todas las religiones paganas tenían fuerte el elemento de comunión con los ancestros finados. Sí, y celebraban la muerte. Sí, muy marcado en China y Japón con los altares que eran los dioses familiares. Los dioses familiares eran todos difuntos de una religión local, ¿okay? Basada en el culto de los muertos. Era el fundador del clan, el fundador, y eso usted mire, lo investigue, para que no vaya a pensar que yo le estoy diciendo cosas que no son. Investigue y va a ver que en cada hogar japonés hay un altar familiar, dioses familiares, con una foto o un dibujo, no sé, o una estatua de un fulano que era el fundador del clan. ¿Okay? Todas las religiones falsas empezaron así, eran así. Abraham, por eso se llaman religiones abrámicas, Abraham fue el primero que se le reveló que el Dios que creó los cielos y la tierra, ¿okay? Era el Dios único para toda la raza humana y que todos los demás eran falsos. Y le demostró, digamos, que era poderoso porque lo hizo tener hijos. Así es, le dio testimonio. Le dio testimonio. ¿Okay? Porque él ya había perdido la esperanza. No, dijo, cuando el ángel le dijo que se iba a quedar, le dio risa a él. A ella le dio risa. A Sarita le dio risa. Por eso le dijo, Sarita. Vos te reís, Sarita. Bueno, entonces Risa va a ser el hijo tuyo, va a ser el nombre del hijo tuyo. Así es. Y su descendencia como las estrellas de las arenas. Y él le dio risa cuando le dijo eso. No, pero ella fue la de la risa. A ella. Ajá. Entonces, ¿cómo mi descendencia va a ser como las estrellas y las arenas del mar si yo ya soy viejita? Pero, y eso que no había Viagra. Por eso ella se rió, porque yo pensé, ¿cómo? Si no hay Viagra. Entonces, perdón, No, pero entonces en todo esto cabe lo que dice acá nuestro Jehová: maldito el varón que confía en el hombre. Ajá. ¿Verdad? Entonces, a veces yo he hecho comentarios que a veces trae también descontentos entre los católicos y la iglesia Evangélica. Pues ellos tienen sus argumentos y los otros pues ponen sus argumentos. ¿Pero argumento para qué? ¿Cuál es el punto? Bueno, el punto es de que... Que maldito el que confía en el hombre. Así es. Digo esto porque cuántas personas, por ejemplo, cuando van a Esquipulas, pues caminan quizá kilómetros de rodillas y llegan a adorar al Cristo de Esquipulas, que fue hecho por Quirio Cataño, es un ídolo. Okay. Y entonces mi mamá es católica y por eso es que yo discuto esto. Entonces ella de hecho, en cierta ocasión decía, yo le debo pues una visita a
Cristo de Esquipulas. Ah, sí. ¿verdad? Y pues a mí, siendo adolescente, me molestaba un poquito. Y yo le decía, mamá, pero basado en lo que yo había aprendido en la escuela de primaria. Y yo le decía a mi mamá, pero es que, ¿cómo vas a ir a adorar a una imagen que fue hecha por Kirio Castaño? Es un ídolo. Y ella, pues obviamente me respondía de una forma. Claro, pero fíjate, Danilo. Pero que termine. Pero a lo que quiero llegar es pues que hay una gran confusión, sinceramente. Yo, para mí, en lo personal, yo quisiera que hubiese una sola religión y que creyéramos solo en el Dios supremo que existe y que sabemos que sí existe. El cristianismo. Pero es que lo hay, óyeme bien, lo hay, solo que diferimos en maneras de pensar ciertas denominaciones. Y el problema no es que haya, sino que lo hay porque en lo esencial. Lo hay porque en lo esencial creemos lo mismo. ¿Cuál es el credo? El credo de los apóstoles. Y después las otras dos ampliaciones que son el credo de Nicea, credo de Atanasio, credo de Constantinopla y niceno-constantinopolitano. O sea, que Dios se hizo hombre, el Creador se hizo hombre, se encarnó en Jesús. ¿Ok? ¿Y para qué? Para darnos enseñanza y para morir en la cruz, en sustitución de nosotros, que somos todos unos sinvergüenza, y Él, que no tenía mancha, para dar testimonio de un Dios justo que no pasa por alto el pecado y lo toma con mucha seriedad, y por eso, creciendo ahí, tenemos vida eterna. Ese es más o menos, ¿ok? Y que resucitó y murió y tal. El credo, viejo, el credo. Ahora bien, ¿qué católico o qué evangélico o qué protestante va a decir que no al credo? Habrá diferencias en otras cuestiones. El Cristo estipula, bueno, sí, a mí también los jesuitas íbamos cuando teníamos exámenes y tal, a la Virgen de Guadalupe, ¿okay? Que no es en México, es en donde yo vivía. Pero en el credo, o sea, en lo que es importante, en lo que es serio, en lo que está en juego la salvación, no, ahí recitas el credo, Niceo o el credo de Atanasio, y ahí estamos todos de acuerdo. Lo que pasa es que todos los demás hay unas confusiones. Por ejemplo, los protestantes creen que el credo de Atanasio es de los católicos. No, todo cristiano, en lo esencial, hay una sola religión, Danilo, la del credo. Ahora, hay un montón de otras diferencias, y en particular la que vos estás señalando, la del Cristo de Esquipulas y toda esa historieta, hay dos cosas que son claves. Primero, ¿por qué la Biblia dice que no, maldito el hombre que confía en el hombre? Hay una razón de orden político que la destaca siempre el pastor Donald Herrera Terán, y es la siguiente: ningún hombre te va a dar leyes y normas tan buenas para que seas feliz, para que seas próspero, para que tengas una buena vida familiar, una buena educación, para que tengas bienestar, como las reglas que yo te doy. Y eso está en Deuteronomio. Entonces, no confíes en lo que te diga otro hombre que te va a dar reglas de carácter socialista, estatista, tiránico. Hay razones por las cuales, por tu propio bienestar, no deberías estar adorando a Lenin, ni Stalin, ni Hitler, ni perdón. Lo que pasa con la Virgen en particular y las fiestas patronales, que son ocasión de bebedera, jolgorio, farra y parranda y, bueno, de todo. O sea, como eran las antiguas religiones paganas, que ese es el problema. En esas fiestas religiosas paganas o semipaganas o tipo paganas, en nuestra época, cuando esa fiesta, mucho licor,
y mucha prostitución y promiscuidad. Bueno, en tiempos bíblicos era igualito. Tomemos los templos, por ejemplo, en el Nuevo Testamento, la fiesta esa de Diana de los Efesios. Y negocio. Había mucho negocio, licor y prostitución y promiscuidad. Entonces vamos con las fiestas religiosas. ¿Ok? Y en el Antiguo Testamento era igualito. Baal, Moloch, el señor de las moscas, todo. Era una excusa para beber, parrandear, etc. Y a muchas riñas, porque se encuentra gente que tiene pleitos pendientes y en el día de las fiestas patronales, o sea, hay peleas y muertos. Hay dos profesiones que trabajan mucho esos días, los policías y las prostitutas. Policía y prostituta, y venta de licor y cerveza también. Ahí te dan todos los indicadores. Resulta que eso en el Antiguo y en el Nuevo Testamento es igual que ahora. ¿Okay? Por eso a mucha gente no nos gustan mucho esas parrandas religiosas. O religiones parranderas. Yo quisiera que comentáramos el evangelio de hoy ¿Qué dice? en la Iglesia Católica, porque como yo lo escucho todos los días, lo leo todos los días, y hoy justamente habla del reino de Dios. Yo tengo una pregunta. Lo voy a leer, es el pasaje de Lucas 17, 20, 25, dice así. 17, 20, 25, dice: en aquel tiempo a unos fariseos que le preguntaban cuándo iba a llegar el reino de Dios, Jesús les contestó: el reino de Dios no vendrá espectacularmente, ni anunciarán que está aquí o está allí, porque miren, el reino de Dios está dentro de ustedes. Dijo a sus discípulos: llegará un tiempo en que desearán vivir un día con el Hijo del Hombre y no podrán. Si les dicen que está aquí o está allí, no se vayan detrás. Como el fulgor del relámpago brilla de un horizonte a otro, así será el Hijo del Hombre en su vida. Pero antes tienen que padecer mucho y ser reprobados por esta generación. Entonces, palabra del Señor. Entonces, la pregunta que me hago es si el reino de Dios está dentro de nosotros, tal como lo dice aquí. Lucas 17, 20, 25. Sí. ¿Por qué decimos en el Padre Nuestro se lee también en otro texto: venga a nosotros tu reino, si el reino está dentro de nosotros? Pero ¿cuál era la pregunta de los fariseos o la dificultad que le oponían los fariseos? Preguntaban cuándo iba a llegar el reino de Dios. Bueno, ahora bien, hay un problemita grande con la traducción de la palabra que ahí figura dentro. ¿Okay? Porque en algunas traducciones dice el dentro de vosotros. En otras traducciones más correctas dice entre vosotros, no dentro de vosotros, entre. Es más dentro. ¿Okay? Entonces, ¿por qué es más correcto decir entre vosotros? Porque, de acuerdo a la pregunta, ¿ok? Pregunta: ¿cuándo va a venir el reino de Dios? Ya vino, esa es la respuesta. Y vos no lo estás viendo, está aquí, está entre vosotros. ¿Ok? Ya vino, porque si vino el rey, vino el reino. Por eso, dentro de vosotros es una mala traducción. Y muy peligroso. Peligrosísimo. ¿Por qué? Porque eso da el paso al pietismo. El pietismo, bueno, como el reino de Dios está aquí en mi corazón y tal, no tiene nada que ver con las leyes, las instituciones, la forma de gobierno, la moral, la justicia, el orden, el buen orden social, no tiene nada que ver. Porque una cosa es íntima, personal, espiritual, interna, y de una relación mía con Dios, así individualista, emocionalista,
Todo es por una palabra mal traducida, la palabra mens. Eso cambia todo. Sí, aquí en la Biblia aparece entre ustedes. Porque el reino de Dios ya está entre ustedes. Obvio. Y eso sí se O sea, entiende como Él está ahí. Es que 17, 20, 25. ¿cuál es la parte más importante del reino? El rey y su ley. ¿Ok? Entonces ya había llegado y estaba dando normas. ¿Ok? Por eso, el tema del camino, la verdad, y la vida. ¿Ok? Era para una cuestión, un tema de discusión. ¿Cuál es el camino verdadero a la vida eterna? ¿Cuál es el camino? Esa era la pregunta. Que está no está formulada así, pero sí está en el trasfondo, digamos, de muchas de las palabras de nuestro Señor. ¿Cuál es el verdadero camino a la vida eterna? Entonces Él dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Es como si yo soy el camino verdadero que lleva a la vida eterna. Soy yo. Y lo mismo ahí, lo mismo. El reino, la parte más importante del reino es el rey. Digamos, soy yo y la ley que vine a traer. No vine a abrogar ni una sola coma de la ley de Moisés. Vine a cumplir y a hacerla cumplir. Entonces, cuando vos tenés claros estos conceptos teológicos, bíblicos, básicos, entonces muchas de las... Te das cuenta que esto... Yo enseño, y siempre que yo enseño hay de todo ahí. Evangélico, católico, qué sé yo, como las madrineras, son orientales, y evangélicos y protestantes de todo. Cada vez que yo enseño. Por eso, yo enseño y nadie sale peleando. Jamás he tenido esa bendición yo, esa gracia especial de Dios, que cuando yo enseño nadie pelea. ¿Por qué? Porque se ponen de acuerdo. ¡No! Porque entienden cuáles son las diferencias y qué importancia tienen y por qué son importantes o no, tales o cuáles diferencias o esta o la otra. ¿Ok? Ajá. Gracias, profe. ¿Qué es pietismo entonces? Bueno, pietismo es una tendencia que se originó con Jacob Spener. ¿Ok? Después lo busca. Jacob Spener. Spener, S-P-E-N-E-R. Jacob Spener sacó una doctrina antidoctrina, porque decía, las doctrinas nos dividen a los cristianos, y las doctrinas son frías, típicamente kantiano, okay. Aunque creo que él vivió antes de Kant, sí. Un pre-Kant. Sí. Entonces, hagamos un favor, dejamos la doctrina de lado y nos centramos en la oración, en la vida espiritual, en las buenas obras para los pobres, para asilo a los ancianos, esto, lo otro. Dejemos la doctrina, muchachos. Las doctrinas dividen y tal. Centrémonos en Jesús y tal, y olvidémonos de las doctrinas. Eso lleva al emocionalismo típico de anti-intelectualismo. Pero eso está errado, porque el que te diga, olvídate de la doctrina y céntrate en Jesús, entonces le tiras un misilazo de este tamaño. Sí, así que yo tengo que olvidarme de la doctrina y centrarme en Jesús, dices tú. Sí, eso, centrarme en Jesús. Bueno, te tengo una pregunta, ¿quién es Jesús? Preguntale quién es Jesús. Porque en cuanto abra la boca va a asomar una doctrina. Esta o la otra o aquella. ¿Correcta o no? ¿Ok? Pero vos le tenés que preguntar, ¿y quién es Jesús?
Ah, que yo tengo que centrarme en Jesús. ¿Y por qué? Esa es otra pregunta. ¿Quién es Jesús? ¿Por qué tengo que centrarme en Jesús? ¿Qué significa centrarme en Jesús? Una relación con Cristo, como dice cristianismo, no es religión, sino relación. La típica vaina de los evangélicos pentecostales. No, es una relación con Jesús. Ah, sí, ¿cómo es esa relación? ¿Qué significa relación? ¿Quién es Jesús? No te puede contestar absolutamente nada sin caer en una doctrina. Entonces la doctrina es inevitable. Siempre va a haber doctrinas y diferencias doctrinarias, eso es inevitable. Ahora, lo que es perfectamente evitable es andar peleando unos con otros, cayéndose a puñetes ahí. Por eso entonces hubo la Guerra de los 30 años y la Paz de Westfalia, 1648, donde resolvieron no seguir cayéndose a puñetes porque no. Sí, va. Las cruzadas. Exacto, y es lo mismo que enseño yo. Modestia aparte, dejemos de caernos a puñetes. Si bien la solución de Westfalia no fue la mejor, porque dijeron así, eran troncos de estatistas, dijeron así, bueno, ahora ya basta, se acabó la pelea, entonces, cuius regio e ius religio. O sea, sigue la religión del príncipe que te haya tocado. Si naciste en Westfalia, vives en Westfalia, tienes que ser protestante. Porque Westfalia es un estado protestante. Y si naciste en Italia, sobre todo en la parte del mes, tenés que ser católico. Y si naciste en Inglaterra, ni hablar. Entonces, esa es la doctrina de Westfalia. ¿Qué es más o menos la de ahora? Sigue la doctrina de tu príncipe religioso, llámese Papa, llámese Casluna, llámese Ramazzini, llámese Ronnie Madrid. ¿Ok? Es una doctrina de Westfalia adaptada. O sea, tu príncipe religioso es, tú vas a creer lo que él cree. Esa es la manera de no caerse a puñete. O sea, Westfalia tenía una cosa muy buena, dijeron basta de caerse a puñete, pero no hubo. Es decir, los protestantes no fueron consecuentes con su protestantismo. ¿Ok? Ese fue un grave error de los protestantes. Profesor. Danilo. Danilo. Sí. Bueno, yo creo que ya cumplimos el horario, pero me van surgiendo más y espero que, bueno, quisiera saber, realmente se trata de un relativismo cultural, algo que le voy a preguntar. Relativismo, perdón. Sabemos que el bautismo consiste en un acto por el cual se inicia la pertenencia de una iglesia, ¿verdad? Como puede ser la católica, apostólica, romana, la iglesia evangélica, etcétera, etcétera. Sabemos también que el bautismo en la iglesia católica se hace cuando uno es niño. En la iglesia evangélica se hace cuando ya somos adultos. En las protestantes hay algunas que bautizan niños, un paido bautista, entre ellos la mía, y otras que no son paido bautistas, como los paido de pedo, o sea, niño. ¿Ok? En las protestantes algunas no son paido bautistas, ¿ok? Son antropobautistas, o sea, bautizan solo adultos. Esa es una diferencia viejísima. Siglo I ya estaba claro. Eso, siglo I, es una diferencia viejísima. ¿Por qué? Porque es una diferente interpretación de la naturaleza del bautismo. ¿Qué es el bautismo? Según los paidobautistas, entre los cuales me encuentro yo, ¿okay? Es una señal del pacto. Es el equivalente a la circuncisión en el antiguo pacto. Así como en el antiguo pacto
la señal era la circuncisión y se circuncidaban niños y adultos. ¿Okay? No era que niños, no, niños y adultos eran circuncidados también. Por eso es el tema ese en el libro de los Hechos de la discrepancia entre Pedro y Pablo, donde Pablo dice, Pedro está de reprender, quiere que los nuevos creyentes, que son adultos obviamente, pasen por la circuncisión y obedezcan otras leyes mosaicas. Eso no está bien, dijo Pablo. Y Pedro parece que quería quedar bien, ese es el problema de Pedro, quería quedar bien. Es también el problema de muchos papas. En ese sentido, tal vez sea cierto que sean los papas sucesores de Pedro, en los defectos. Tal vez. Pedro quería quedar bien con los gentiles y bien con los judíos. Entonces, Pablo dijo no. Entonces, porque ahora, ¿y por qué dijo eso Pablo? Porque hay un nuevo pacto que es superior y mejor, dice una promesa mejor, es promesa, ¿ok? Y además para todo el mundo, no solo para los judíos, ¿ok? Entonces, es una señal del pacto. Por lo tanto, sí, los niños son hijos del pacto. Eso es muy abrámico, ¿ok? Entonces, nada de circuncisión porque son hijos del nuevo pacto, no del viejo que estamos hablando. Si el nuevo es mejor y más precioso o algo así. Estoy hablando con palabras de la Escritura, ¿ok? En cambio, los antipabidobautistas te dicen, no, pero es que el bautismo es para el creyente y el niño no es creyente. Respuesta católica, entre ellas la mía de mi iglesia. Bueno, pero por eso mismo se hace la confirmación. Claro. Cuando el niño cumple 13 años es la confirmación, que es como el bar mitzvah de los judíos, ¿ok? Porque cuando fue bautizado tenía 20 días de nacido, como en los judíos había que llevarlo al 8º día de nacido, o sea, a los pocos días de nacido, y obviamente un niño de pecho no puede decir creo o no creo, entonces se hace la confirmación. A mí en la iglesia anglicana me reconocieron tanto mi bautismo como mi confirmación en la iglesia católica romana, de la cual me desdé, pero cuando ingresé a la iglesia católica anglicana me dijeron, bueno, sí, está bien, es un bautismo válido. ¿Cuál es el problema? Porque los anglicanos creemos también en la sucesión apostólica, por eso la iglesia anglicana es católica, apostólica de Inglaterra, no romana. Dale. Sí. He oído unas discusiones entre cristianos sobre eso, precisamente el bautismo, porque dice, bueno, bautizan al niño, dice, pero el niño, ¿qué sabe en ese momento que están haciendo con él? Él no es consciente de que, porque tiene que bautizarlo. Bueno, dice. Sí, pues, pero por eso mismo, además de la confirmación, o mejor dicho, antes de la confirmación hay otra ceremonia que se llama Primera Comunión. Y la Primera Comunión es después del bautismo, ¿no? O sea, se hace el bautismo cuando está niño. Sí. Y luego a los... Y a la Primera Comunión le antecede siempre el catecismo. ¿Qué cosa es el catecismo? Doctrina cristiana. Termino. Entonces pasa en eso de que el niño no sabe, como dijo, a mí me bautizaron, pero yo no sabía. Que el adulto sí es consciente de ese cambio que tiene que tener y que es bautizado como señal de que acepta ese pacto y es como un nuevo ser. Porque dice, es que ¿cómo bautizaba Juan? Dice, oído yo que dicen ellos y se basa en eso, ¿cómo bautizaba Juan? Dice, no es que lleguen, agarren una cosita y le echen agüita en la cabecita al niño, no. Tiene que ser sumergido, dice. Pero eso ya es carpintería. Eso ya es carpintería.
que si la cabeza dentro del agua, que si después, bueno, eso ya es carpintería. Lo que no es carpintería es que hay dos frases en la Biblia que dividen mucho las interpretaciones, porque unos creen, especialmente los católicos más extremos, creen que en base a un texto que dice: quien cree y sea bautizado será salvo. Entonces los católicos más extremos creen que la fe sola no es suficiente para salvación, sino la fe más el bautismo. Pero como otros párrafos bíblicos dicen: quien cree y proclame tal será salvo, y no dice nada de bautismo, entonces por eso hay dos preferencias. La preferencia que interpreta el bautismo como medio de salvación, como medio de gracia, y otros que decimos, entre otros yo, que no, que el bautismo es una señal del pacto y no tiene que ver con, bueno, sí tiene que ver, pero no es la relación que dicen los católicos extremos. Claro que tiene que ver con el pacto, todo tiene que ver con el pacto, pero incluyendo el bautismo, pero no es como dicen esos católicos extremos. Entonces, yo creo que cada quien que crea lo que quiera, yo no le voy a imponer mis creencias ahora, eso sí que las conozca. Sí. Yo una cosa que recomiendo siempre en la Academia Cristiana de Ciencias Políticas es: lea su catecismo, lea su catecismo, lea su distintivo cleralístico. Porque cuando uno habla de catecismo, cuando uno habla de catecismo, los evangélicos ignorantes, que son la gran mayoría, es una cosa católica, no sabe nada de la Confesión de Westminster, no sabe nada de la Confesión Bautista de Londres de 1865, no sabe nada del libro de la Concordia de los luteranos, ni del catecismo largo y corto. O sea, no saben nada, son de una ignorancia. Se la pasa, lo que dice Casuna, lo que dice Ronnie Madre. En eso creen, esos son sus identificaciones. Casuna es como lo que el profe dice, pero es doctrina. Sí, ellos, lo que pasa es que estos son mentirosos. Te dicen que no, eso no es doctrina, es una relación, pero son unos mentirosos. En cambio, los protestantes y los católicos romanos te dicen: no, estos son nuestros credos, estos son los acuerdos de los concilios, estos son nuestros catecismos. ¿Okay? Y te lo dicen, y los anglicanos los 39 artículos, que eran 42, y después les mocharon 3 porque eran muchos. Esa fue una de las razones. Te mocharon porque eran muchos. No digo que haya sido malo, no, 3 artículos, los 42 artículos. Profe Raúl, yo discutiendo con un evangélico, y precisamente eso sobre el bautismo, porque me decía: tienes que ir a lo que dice la palabra. ¿Y qué dice la palabra? No me dijo ante el credo o ante el... Sí. No me dijo. Tienes que ir, cuando tengas eso, lee, escudriña la palabra, lo que dice la Biblia. Sí. ¿Cómo dice ahí? El que creyere y fuere bautizado será salvo, el que no. Sí. Pero es que hay otros textos bíblicos que no dicen eso, no meten el bautismo en la fórmula. Hay otro que dice: quien creyere y proclamare con la boca, y eso, será salvo. Entonces, ahí está el punto. Yo personalmente, y una de las cosas que a mí me encanta de la Iglesia Anglicana es: la Iglesia Anglicana sobre ese tema no tiene opinión oficial. Ahora, claro, los anglicanos pueden pensar: ¿qué significa eso? Que los anglicanos de a pie, como dice Luis, ¿van a creer que yo los quiero hacer anglicanos? No, en absoluto. Simplemente les quiero explicar por qué. Eso significa que el anglicano de a pie, el miembro ordinario de la Iglesia de Inglaterra, como dice, es libre de creer lo que quiera. Y son puntos discutidos. Por ejemplo,
el famoso tema de que si la Virgen María tuvo o no tuvo otros hijos después de Jesús, la Iglesia Anglicana oficialmente no tiene opinión. O sea que cada quien puede opinar como le parece. ¿Pero por qué? Pues no es arbitrario eso. Es porque en ese punto hay argumento bíblico de lado y lado. Porque algunos textos bíblicos parecen decir o indicar que la Virgen María no tuvo otros hijos, que eran parientes pero no hermanos carnales, digamos, de Jesús. Empezando por Santiago, que si hay alguien con derecho de llamarse el primer papa es Santiago, porque era el jefe de la comunidad en Jerusalén y hermano de Jesús, ¿okay? Según los protestantes. Que creemos en ese, preferimos esas cosas, ¿okay? En cambio, los católicos toman otros textos, ¿okay? Pero toman otros textos y los agrandan, como por ejemplo el tema ese de que María, que era virgen durante el parto y antes del parto, eso ya es una exageración. Jesús, introducida en la Iglesia Católica Romana en el siglo XIX. O sea, una novedad. De hecho, provocó la decisión que se llama de los viejos católicos en 1871, cuando el Concilio Vaticano I, y los jesuitas, porque los jesuitas son los campeones del sectarismo. Y claro, ellos fueron, Ignacio de Loyola estableció, ¿okay?, que esa orden, la llamada Jesús que compañía. Jesús que compañía. Fue establecida para combatir el protestantismo y la herejía protestante y erradicarla de la iglesia, de la faz de la tierra, del mundo y del universo. ¿Okay? Con ese exclusivo propósito. Después del siglo XIX se hicieron marxistas. ¿Pero por qué se hicieron marxistas? Porque ellos estaban enfatizando y dogmatizando todo lo que era incómodo para la mente protestante. ¿Okay? Por ejemplo, la adoración de la Virgen María o poner a María en lugar de Jesús, en lugar del Espíritu Santo, lo que sea y todo eso. Eso les molesta a los protestantes, decían Jesús. Vamos por la Virgen María. Y empezaron Sí. Y otras doctrinas sobre el bautismo y sobre la Santa Cena, doctrinas católicas, le incomodan por lo menos a ciertos protestantes. Vamos con eso. ¿Okay? Y los santos y todo eso es jesuita, no es católico como tal. Y por supuesto, el socialismo. ¿Por qué el socialismo es jesuita? Y porque a los protestantes les agrada el capitalismo. Porque nosotros no agradamos. A marcar la diferencia, ¿entendés? Es que ese es el tópico. Ahora la contraria. Sí, ahora en el bando protestante estaban sus equivalentes, o sea, los sectarios que marcaban todo, lo que más les molesta a los católicos romanos, a eso entonces nosotros vamos a poner un cartel y sacar una foto y todo. ¿Y qué es lo que más les molesta a los católicos romanos? Cosas como, por ejemplo, de los protestantes, ¿no? Todo lo que le moleste a los católicos romanos, eso se llamaba la reforma radical. La reforma radical, fuera, por ejemplo, con la vestimenta clerical, fuera, porque a los católicos les gusta mucho la vestimenta clerical. Entonces, por eso nosotros, los anglicanos, la vía media, ¿no? Una vestimenta clerical, pero no muy exagerada, así, más o menos, más como... Chao, nos vemos.